pero a la misma vez nos hace vulnerables. Pues sí. Hoy en día todos ya no memorizamos los teléfonos. Yo me sé el mío para cuando te lo preguntan y no me sé casi de nadie más. Porque hoy en día los teléfonos... ¿Para qué además? Exacto. Hoy en día los teléfonos son una prótesis cognitiva, una prótesis emocional y una prótesis de memoria externa. Pues una prótesis es esto que a veces usa alguien que si tiene un problema en un brazo, ¿no? Usas una prótesis en el brazo, en la pierna, o sea, es algo que ya viene pegado a nosotros, ¿no? Exactamente. Y nos auxilia, es parte de nosotros. Sí, si pierdes el teléfono, hasta te da ansiedad porque no tienes teléfonos. Sí. Cuando éramos jóvenes nos grabábamos los teléfonos. Sí, sí. Era todo de memoria. Sí. Hoy en día y te sabías varios. Exacto. Sí. Pero eso hoy representa una gran oportunidad para la sociedad en la economía del conocimiento. Claro. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo que ellos comercializan es información y son datos. Y son los que cotizan a un alto valor bursátil. Y lo que venden es información. Y creo que aquí es donde nosotros, en la economía del conocimiento, debemos entender que hoy en día el activo de más valor son los datos. Una persona hoy al día, utilizando sus redes sociales, utilizando el buscador, nos da mucha información acerca de su psicología, lo que son los datos psicográficos. Antes no teníamos acceso a datos psicográficos, teníamos datos demográficos y geográficos, pero no psicográficos. Hoy en día podemos saber qué piensa la gente y podemos modificar su percepción basado en esa data, que por cierto en otros países es muy restringida y debe de ser muy cuidada porque por eso ha habido problemas como el de Cambridge Analytica. Oye, a ver, pero luego no se cansan en decirnos que no es cierto, que la información de cada uno de nosotros al final del día es agregada y que no se puede tener la información individual. Pero todo el día nos mandan información individualizada. No nos importa la agregada. O sea, sí están usando nuestros datos en lo individual para cada uno de nosotros mandarnos un traje a la medida. Pues ese cuento de que es agregada, más seguramente cuando venden la base, y yo creo que ni ahí. Lo que importa es el tratamiento individual, no lo agregado. Efectivamente, Enrique, cuando tú ves la propaganda, geopropaganda, que está customizada acerca del lugar en donde tú estás, y cuando tú hablas algún producto enfrente de tu teléfono, después te empieza a llegar ya la propaganda, no solamente ubicada de dónde te encuentras. Sino por tema. Pero por tema. Entonces, cuando tú te pones a pensar, digamos, una plataforma como Facebook tiene casi 3 billones de usuarios activos. Nosotros matemáticamente representamos 1 de 3 billones. Sí, claro. Que es igual a 0.0001001, ¿no? Wow. Eso, para tú recibir propaganda automatizada, geolocalizada, pues es un algoritmo matemático que de hecho hoy, y cuando colaboro... Pero tiene razón, no hay nadie que esté pensando en ti. Exacto. Pero sí es un algoritmo que te tiene perfectamente identificado. Hoy en las clases, en las colaboraciones que yo hago con el Massachusetts Institute of Technology, con el profesor y el doctor Steven Goldman, hablamos de la algoritmocracia. Claro. ¿Qué es la algoritmocracia? La democracia basada en algoritmos. O el nuevo gobierno, el gobierno de los algoritmos. Exactamente. No. Eso es un reto y una oportunidad. Oye, y a ver, casos que yo creo que llaman la atención, lo que nos pasó ahora en México, en el caso de la Sedena. El problema que vimos ahorita con Sedena, con Pemex, porque tenemos diferentes tipos de ataques. Los hackers hay de 2 tipos. Los que buscan algo económico, que son ransomware, secuestro de información y que te piden los pagos en Bitcoin. Son secuestros, ¿verdad? Son secuestros. O sea, así como secuestran a una persona, secuestran información, tengo esto tuyo. Lo necesitas. Lo necesitas. ¿Es tanto? Bitcoins. Exacto. Y en Bitcoin además. En Bitcoin porque no hay traceability. No hay rastreo. No hay rastreo. Por aquellos que, digo, yo no sé mucho de los Bitcoins, pero por aquello de que se presta también a un mal uso. Sí, hoy en día, ¿no? Porque no tienes un banco de intermediario, entonces no puedes rastrearlo. Entonces, ese tipo de hackers son hackers que buscan beneficio económico. Exacto. Pero tienes otros tipos de hackers que nosotros los consideramos aún más peligrosos, que son los hacktivists. Digo, dentro de esta categoría... Oye, no es como vos, no sé si ya existe el término, pero... Es como un guerrillero digital, ¿no? Efectivamente, sí, lo acabas de definir a la perfección. Es un guerrillero digital.
Exacto. Vamos a tratar de tirar un sistema. Exacto. Vamos a tirar un gobierno. Exacto. Bueno, el Primavera Árabe en el 2010, el estallido social de Colombia en el 2021. A ver, el de Colombia me llamó la atención. ¿Qué tuvo que ver el de Colombia con este tema de hackeo? En abril del 21, inicialmente el estallido social empezó con un hackeo que se hizo al sistema de pagos tributarios, donde se exhibió información que iba a haber un incremento excesivo de los impuestos. Esa información se coló, se ventiló en las redes sociales. A este tipo de operaciones se les conoce como hack and leak. Es el mismo tipo de operación de Hillary Clinton. Hackearon los servidores, obtuvieron información y después la filtraron. Pero en este proceso hay mucha desinformación y manipulación de la información para crear fake news y para utilizar los bots y los trollers para darle amplificación al mensaje destructivo que va a cambiar la percepción de las personas de la realidad. ¿Qué pasó? Un estallido social, que hubo pérdida humana y pérdida económica. Pero si nosotros vemos el modus operandi del estallido social de Colombia en el 21 y vemos el estallido social, lo que en Estados Unidos le dicen el acto de insurrección, en Washington, D.C. el 6 de enero, bueno, empezó con una desinformación, con una información manipulada que también desembocó en que las personas tomaran violentamente el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se da la guerra de desinformación, la noticia falsa, y nosotros decimos fake news con fake users, pero con consecuencias reales. Primavera Árabe. Entiendo que también estudias este tema de los bots, que también es mucho como eso, generar información negativa, pero para generar reacciones reales. Efectivamente, sí. ¿Qué se puede hacer ahí con el tema de los bots? Bueno, tristemente, diría yo que estamos perdiendo la guerra con los bots. Los bots son robots electrónicos que hacen una amplificación del mensaje. Mucho de este mensaje son teorías de conspiración que están basadas en noticias falsas, pero siempre va a haber un grupo de personas que lo piensa, que lo cree. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, esto son las armas cibernéticas de la guerra de quinta generación. Y tú te vas a dar cuenta que estas teorías de conspiración y desinformación tienen un muy claro objetivo: socavar la credibilidad de una persona, socavar la credibilidad de un político, socavar la credibilidad de una institución o socavar la credibilidad de un gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Ellos analizan las personalidades para ver quién es neurótico, extrovertido, impulsivo, intuitivo, para activar esas personas que son las que van a causar un estallido social o un movimiento social. Pero aquí el problema es de que hay una línea muy delgada entre la libre expresión de pensamiento y las plataformas sociales. Y lo que ya no es libre expresión de pensamiento. Hay una ley general en Estados Unidos que se le conoce como el Decency Communications Act of 1996, que son los que utilizan para que puedan operar las plataformas sociales diciendo: yo, plataforma social, es una plataforma, pero no tengo responsabilidad en el contenido que las personas pongan. Aún así, no tengo responsabilidad si alguien crea bots o trollers, porque no sé, no lo entiendo y no es mi responsabilidad. Entonces, mientras no tengamos marcos jurídicos... Qué complicado, ¿no? Porque también fíjate que aquí yo doy de comer en este restaurante, pero no asumo si el proveedor me trajo la comida envenenada o no. Ahí tú te la comes. Pues, ¿cómo? ¿Y sabes cuál es el peligro más grande de esto, Enrique? Es, por ejemplo, cuando quieren socavar la credibilidad de una persona, porque por cuestión política, hay veces que las personas pierden la vida porque los linchan, porque la gente lo cree. Si hay una desinformación, una campaña de desinformación, de teoría, van a linchar a esa persona. Y ya lo hemos visto. El riesgo es real. El riesgo es real, lo hemos visto. El mensaje para los jóvenes, para toda la sociedad, es que debemos de estar conscientes de la desinformación. Hoy en día, el dominio de la información es el nuevo campo de batallas. Las campañas políticas hoy se juegan en el campo digital.
en la parte digital. Nosotros como personas debemos de estar conscientes de no propagar la noticia falsa, de no propagar las teorías de conspiración, que cuando están atacando a una persona, que seamos lógicos, que no seamos emocionales, porque eso está mal. Eso puede llevar a un país a un estado de polarización grave y que todos vamos a perder, como la primavera árabe, como el estallido social de Colombia, como lo de Washington, D.C. Sin embargo, la oportunidad para los jóvenes es que empecemos a aprender más de ciencia de datos, de matemática aplicada, de los comportamientos en las redes sociales, porque nosotros como mexicanos somos talentosos, sí, tenemos mucho talento. Y también el consejo es de que necesitamos marcos jurídicos, necesitamos fortalecer los marcos jurídicos existentes para crear Agencia Nacional de Ciberseguridad y tener también una concientización del buen uso de la tecnología, pero no del abuso de la tecnología. Es inmoral hablar mal de una persona en una red social cuando nosotros no nos consta eso. Tristemente, cuando tienen un ejército cibernético de 1000 personas, pues psicológicamente impactan a la persona y psicológicamente sí cambian la percepción de las otras personas. La mejor forma de evitar ser manipulado por las noticias falsas o la publicidad engañosa es mantenerse informado por diversas fuentes que defiendan posiciones diferentes y obtener nuestras propias conclusiones. Si nos quedamos solo con la versión de un grupo social, corremos el riesgo de estar equivocados. Siempre es importante ponerse en los zapatos del otro y tratar de construir puentes. Hay que privilegiar las cosas en las que coincidimos y no nuestras diferencias. Dejar de lado la polarización, la estigmatización y favorecer el diálogo.